Como última parte de la clase virtual, donde estamos desarrollando los cocos gram positivos, patógenos o de importancia clínica, vamos a hablar sobre el Streptococcus agalactiae, un estreptococo del grupo B. Sobre su bacteriología, bueno, producen cadenas cortas y pares o diplococos. Vuelvo a recalcar que vistos a la coloración de Gram a la hora de elaborar los frotis procedentes de cultivo o de muestra, es posible que lesionemos las cadenas de los cocos y no los veamos exactamente como cadenas largas para el caso del Streptococcus pyogenes, que los podríamos, como vimos en la imagen anterior, los podemos ver incluso como diplococos. Entonces, vuelvo a recalcar que vistos a microscopio no podríamos hacer diferenciación de las diferentes especies de streptococo. La beta-hemólisis es menos evidente que con los estreptococos del grupo A. Lo que quiere decir, y es que incluso en ocasiones es ausente. Si bien es cierto, es un beta-hemolítico, quiere decir que el halo que se presentaría alrededor de la colonia sería translúcido. Pueda que no presente exactamente todo el tiempo la beta-hemólisis el Streptococcus agalactiae. Posee cápsula de polisacáridos de 9 tipos antigénicos. Esto es un tanto interesante en comparación a Streptococcus pneumoniae, que presentará prácticamente 90 variedades. Hay una gran diferencia. Todos los cuales tienen ácido oxálico en la forma de residuos terminales de la cadena lateral. Esto no va a ser únicamente propio de Galactiae, sino que Pneumoniae también lo presentará. En cuanto a la enfermedad, una cápsula clínica. El caso típico de las infecciones por los estreptococos del grupo B, GBS, es un recién nacido de unos cuantos días que no tiene una evolución adecuada. Las características más comunes son fiebre, el letargo, que se refiere a que hay falta de energía, falta de apetito o anorexia, y problemas respiratorios. No se encuentran signos de localización y el diagnóstico solo se revela por aislamiento del estreptococo del grupo B, en sangre o en líquido cefalorraquídeo LCR. La tasa de mortalidad es alta incluso cuando se emplean antibióticos adecuados. En términos generales, el Streptococcus del grupo B o Streptococcus agalactiae, como lo quieran llamar, afectará mayoritariamente a los recién nacidos. En cuanto a la epidemiología del estreptococo del grupo B, son la principal causa de septicemia, es decir, de presencia de bacterias en la sangre, y meningitis en los primeros días de vida. Vuelvo a recalcar, afecta mayoritariamente a los recién nacidos, porque como causa principal de meningitis después veremos a Streptococcus pneumoniae. El organismo reside en el tracto gastrointestinal, con propagación secundaria a otros sitios, de los cuales el más importante es la vagina, y por eso vamos a tener los compromisos a este nivel. Ya vimos entonces que Streptococcus pyogenes está principalmente en la faringe, que Streptococcus agalactiae está principalmente a nivel del tracto intestinal, que puede pasar a la parte de la vagina, y Pneumoniae la veremos pues alojado a nivel o causando problemas a nivel de pulmón. Y cuando hemos hablado de los estafilococos, hablamos de afecciones a nivel de la piel, y siendo este microbiota normal de la piel. Ahora, estreptococos también, así como estafilococo, causarán problemas locales o afecciones locales a nivel de la piel que pueden, en todas sus localizaciones ya mencionadas, pasar a sangre y desde ahí pues causar ya problemas sistémicos como las meningitis, las artritis, los problemas del corazón, etc. Adquieren acceso al líquido amniótico o colonizan al recién nacido mientras pasa por el canal del parto. Estas son las dos
propuestas o alternativas que se consideran en las cuales el recién nacido se puede infectar con Streptococcus agalactiae. Es decir, puede que sea porque la bacteria pasó desde el líquido amniótico al producto no nacido aún, o que por vía intrapartum se contaminó a partir de pasar por el canal vaginal. La rotura de las membranas y el nacimiento prematuro aumentan el riesgo de padecer infecciones por Agalactiae. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se presente una ruptura de, 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 de la madre, de, del saco embrional, y que pase mucho tiempo el producto sin líquido amniótico, o que el producto nazca antes de las 38 semanas. Entonces, en ambos casos se ha visto aumentado el riesgo de que el recién nacido padezca la infección por Streptococcus agalactiae. Incluso algunos lactantes son sanos al nacer, es decir, no presentaron evidencias de la infección después del parto o después de haber sido productos de un rompimiento de membrana con muchas horas de anticipación o haber nacido antes de las 38 semanas, sino que estos niños pues tuvieron un desarrollo normal, un parto normal, y pues no evidenciaron, incluso hasta 3 meses después de haber nacido, no evidenciaron evidencia de ninguna infección. Entonces estos se llaman pues casos tardíos, y eso es lo que se ha evidenciado, que pueden padecer incluso después de los 3 meses la infección por Streptococcus agalactiae y no haber presentado nada al momento de nacer. Sobre la patogénesis. Bueno, la enfermedad por Streptococcus del grupo B requiere de la combinación adecuada de factores tanto del microorganismo como del hospedero. Como hemos visto en la diapositiva anterior, no solo es una cuestión propia del organismo, sino también de las condiciones eh, alrededor del recién nacido para que se produzca la enfermedad. En las etapas iniciales de la infección se han identificado varias proteínas expuestas en la superficie que se adhieren a la fibronectina, que ya hemos visto se encuentra en la superficie externa de nuestra célula, al igual que proteínas de la matriz extracelular. Se ha demostrado que la fracción del ácido siálico de la cápsula, que ya la habíamos hablado, enlaza el factor H sérico, que a su vez acelera la degradación del compuesto C3b del complemento antes de que pues, se pueda depositar de manera efectiva en la superficie de la bacteria. Esto hace que los mecanismos opsonofagocíticos mediados por la vía alternativa sean ineficientes. De este modo, el reconocimiento fagocítico mediado por el complemento requiere de anticuerpos específicos y de la vía clásica. Los recién nacidos solo tienen este anticuerpo si lo recibieran de la madre como IgG adquirido por vía transplacentaria. Aquellos que carecen de la capa protectora de anticuerpos específicos del tipo GBS que enfrentan, que enfrentan deben depender de los mecanismos de la vía alternativa, situación en la que los GBS tienen una ventaja con respecto a los organismos menos virulentos. También se ha demostrado que los GBS producen una peptidasa que inactiva el C5A, el principal quimiotrayente de los polimorfos nucleares. Esto quizás se correlacione con la observación de que con frecuencia las infecciones neonatales graves muestran escasez de polimorfos nucleares. Streptococcus pneumoniae. Podemos observar en imagen la morfología del Streptococcus pneumoniae. Y entonces ahora hablemos de su bacteriología.
Como veíamos en la imagen, es un diplococo, tiene una apariencia de bala, ustedes vieron que tenía unos extremos alargados, tenía una cápsula, tiene más de 90 serotipos de cápsula, a diferencia de Galactiae, que solo presenta hasta 9. Esto es importante porque estamos hablando sobre que cada serotipo debe de constituir, por ende, un anticuerpo. Entonces estaríamos hablando de una gran variedad antigénica que implicaría a menor defensa para nosotros en cuanto a infecciones posteriores. Es alfa hemolítico, a diferencia, por ejemplo, de lo que ya hemos visto con Adalactiae y con Piógene, que son beta hemolíticos. Alfa hemolítico, recordemos, se referiría a que la hemólisis sería parcial. Veríamos entonces alrededor de la colonia, veríamos un color verdoso, que quiere decir que la hemoglobina del eritrocito no ha sido completamente digerida. Todos los neumococos producen neumolicina, que esta enzima se va a encargar de producir poros en la bacteria. Esto ahorita pareciera ser contradictorio porque básicamente esta neumolicina es como una autolicina, es decir, una enzima que funciona destruyendo a la misma bacteria. En un principio parece contradictorio, pero el problema es que precisamente la muerte de la bacteria va a hacer que se produzca la liberación de las enzimas o los productos internos de la bacteria, y esto exacerbará la respuesta inmunológica. Entonces, al final se producirá una enfermedad inflamatoria a consecuencia del sistema inmunológico. Ya lo vimos esto con el caso de estafilococo, en donde el problema radica mayormente en la respuesta del sistema inmunológico. Bueno, también lo vimos con el caso de la fiebre reumatoide causada por estreptococo, en donde también se evidencia cómo la problemática radica en una enfermedad autoinmune prácticamente. Entonces, realmente la neumolicina se encarga de, en cierto modo, de reestructurar la pared celular, pero sí también llega un momento en que funciona como una autolicina que se encargará de destruir a la bacteria y liberar los contenidos internos. Produce una neuraminidasa que fragmenta el ácido ciálico presente en la mucina, glucolípidos y las glucoproteínas del hospedador. La neuraminidasa siempre nos recuerda a las dos proteínas principales del influenza virus. Si se recuerdan, la neuraminidasa y la hemaglutinina. Si recuerdan, la función de la neuraminidasa es poder básicamente diluir el moco de la vía respiratoria, afectando pues obviamente al ácido ciálico, y eso hace que queden más expuestas las células de la vía respiratoria. Entonces eso hace aquí mismo también. Fragmenta el ácido ciálico y de esa manera, y otras proteínas, otros azúcares y sí, glucoproteínas, azúcares y proteínas eh, que pues evidentemente le darán una ventaja, un factor de virulencia a la bacteria. Cuando los organismos llegan al alveolo pulmonar, los factores de virulencia del neumococo operan en dos etapas. La primera ocurre al principio de la infección, cuando la cápsula superficial de los organismos intactos actúa para bloquear la fagocitosis por medio de la inhibición del complemento, como ya lo vimos. Esto permite que los organismos se multipliquen y propaguen a pesar de una respuesta inflamatoria aguda. La segunda etapa ocurre cuando los organismos comienzan a desintegrarse, como ya lo vimos a partir de la autolicina. Bueno, y también obviamente entonces eso va a causar mayores problemáticas en la persona. En cuanto a la epidemiología, es la principal causa de neumonía, meningitis purulenta aguda, bacteremia y otras infecciones invasivas. Ya estamos hablando de una diseminación. El alcoholismo, diabetes, enfermedad renal, asplenia, que es que le han extraído el vaso,
y algunos cánceres se asocian con la infección más frecuente y grave por los neumococos, que es como se conoce comúnmente al Streptococcus pneumoniae. La colonización respiratoria es común de 5 a 40% de las personas. Esto quiere decir, como ustedes pueden observar, que 4 de cada 10 personas podrían tener en sus vías respiratorias a la bacteria pues, de manera habitual. La transmisión de una persona a otra por contacto directo o por microaerosoles creados por toser o estornudar en sitios cerrados es la forma en la que todos podríamos tener acceso a la bacteria y poder ser colonizados. Sobre la enfermedad del neumococo. Bueno, la forma más común de infección con Streptococcus pneumoniae es la neumonía, de ahí su nombre, que comienza con fiebre y escalofríos, seguidos de signos que localizan la enfermedad en el pulmón. Estos incluyen dificultad para respirar y tos con producción de esputo purulento, que a veces contiene sangre. La neumonía en forma típica llena parte o todo un lóbulo del pulmón con células inflamatorias, y las bacterias pueden propagarse al torrente sanguíneo y por ende a otros órganos. El más importante en este último caso es el sistema nervioso central, donde la colonización con neumococo conduce a meningitis purulenta aguda. Los neumococos también son una de las principales causas de otitis media, más que todo en los niños, cuando la trompa de Eustaquio todavía está muy corta entre la garganta y el oído medio. Ya en los adultos el trayecto es más largo y las posibilidades de la otitis media a consecuencia del neumococo son menores. Hemos finalizado con la clase de bacterias patógenas, refiriéndonos a los cocos de importancia clínica.